Hola, yo soy Fátima García y hace 5 meses tuve mi parto asistido aquí en Intuición Materna. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Desde que me enteré de que estaba embarazada, yo sabía que quería tener aquí a mi bebé, porque desde tiempo atrás con mi esposo habíamos hablado como qué método nos gustaría, en qué método nos gustaría tener a nuestro bebé, y pues dijimos sería maravilloso que fuera en agua. Nos preguntábamos, no sé si hagan esto en Guatemala, pero nos pusimos a buscar y en redes sociales fue que encontré Intuición Materna. La verdad fue una noche los dos ahí buscando lugares con parto en agua en Guatemala y pues apareció Intuición Materna junto a otros lugares, pero el que más nos llamó la atención fue Intuición Materna, y por eso vinimos acá desde que nos enteramos que estábamos embarazados. La verdad, cada cita para mí fue súper especial porque recuerdo que era todo tan nuevo, no solo la experiencia de estar embarazados, sino las citas cada mes con nuestras parteras. Para mí era fabuloso porque no solo hablábamos sobre cómo estaba yo físicamente preparándome para mi bebé, sino que también cómo estaba emocionalmente. Para mí era algo muy importante porque tenía un precedente de depresión, y la verdad es que para mí fue muy importante escuchar a mi partera decir que necesitaba tener una salud integral, ¿verdad? No solamente salud física, sino que también primordialmente la emocional, para prepararme para recibir a mi bebé. Y pues me recuerdo que me dijeron que podía tener citas con Sol. Sol es una psicóloga y también me gustó mucho cada cita con ella. No tuve muchas, pero las que sí tuve, la verdad me gustaron, me ayudaron a saber y estar presente y consciente del momento y el tiempo en el que estaba viviendo en ese entonces. Y la verdad me sentí muy cómoda. Recuerdo que siempre le contábamos a nuestros familiares y a nuestros amigos como, ay, hoy tuvimos cita con la partera y nos dijo esto y esto, ¿verdad? Que la bebé aquí o la bebé allá. Bueno, cuando supimos que ya era bebé, nena. Y me recuerdo que estaba muy feliz porque es el método que utilizan en Intuición Materna, que es un método 100% natural, no es algo muy común en ningún lado, la verdad. Hoy en día todo es medicamentos y doctores, lo cual como no quito su valor, ¿verdad? Porque son muy importantes, pero nosotros sí, con mi esposo, queríamos algo natural y nos encantaba venir cada mes y saber que pues yo no venía casi que en ninguna cita, vine sola, sin mi esposo, a todas las citas, él me acompañó y me encantaba que él estuviera conmigo, aprendiendo, dando de su tiempo, su esfuerzo, ¿verdad? Porque pues tenía que trabajar y la verdad fue un sacrificio, pero que valió la pena, porque nos encantaba pasar 1 hora o más de 1 hora a veces en una cita aprendiendo sobre cómo iba a ser el gran momento. La verdad, el momento del parto, para mí siento que lo llevé desde una semana antes. Lamentablemente mi mamá falleció una semana antes exacta de que mi bebé naciera, y recuerdo que tuve como una expulsión de agua inconsciente, ¿verdad? No fue algo que yo quisiera hacer y pensé que era la fuente. Y recuerdo que llamé a mi partera y les dije como creo que me rompí la fuente, y empecé a mandar fotos de todo lo que estaba pasando. Yo estaba muy nerviosa, creo que era un poco más como lo que estaba pasando con mi mamá, ¿verdad? Que acababan de decirme que falleció, y mi esposo estaba muy nervioso porque me dice, no puedes parir ahorita, no puedes parir ahorita. Y yo como, pero si ya viene, no la puedo detener. Y pues ya mi partera nos dijo como, vayan a hacer un chequeo rápido y vemos si sí es o no es. Y sí, fuimos al médico y me dijeron que no, que la bebé estaba súper bien y que tal vez solamente por la emoción fue que expulsé inconscientemente, involuntariamente.
orina posiblemente, ¿verdad? Y pues ya me sentí más tranquila. Luego recuerdo que a la semana exacta de eso, a las 11 de la noche, empecé a sentir contracciones y pues la verdad estaba muy emocionada, estaba muy feliz por conocer a mi bebé y recuerdo que no dormimos toda la noche y mi partera me escribió y me dijo como sí, ya son contracciones, ya viene la bebé, pero tranquila, como aprovecha a dormir y yo no la escuché. No dormí y después decía haber dormido porque cuando vine a intuición materna, pues las contracciones fueron cada vez mucho más fuertes, ¿verdad? Como nos enseñaron en el curso para la preparación para el parto, el cual también siento que fue muy importante. Y pues bueno, estando aquí, la verdad, cuando llegué aquí, para mí fue una sorpresa ver a mi dula. La verdad no sé en qué momento mi esposo le dijo o le avisó y cuando vimos ella ya estaba aquí lista con comida, con todo y lista para ayudarme, me daba masajitos, me daba agua, mi esposo estaba apoyándome en todo momento. Hay algunas fotos, hay una foto que la verdad me impacta mucho que es donde aquí afuera yo del dolor me tiré al suelo porque no aguantaba y está justo mi dula y mi esposo dándome soporte. Y la verdad esa foto que la atesoro en mi corazón porque siento que eso fue lo que tuve el día de mi parto. Tuve mucho amor, mucho apoyo, mucho soporte. Sí, tenía muchos miedos, pero mis parteras mi esposo y mi dula fueron clave totalmente para darme seguridad, porque creo que el hecho de que mi mamá haya fallecido una semana antes sí me dio um, como cierta inseguridad al querer ser mamá. En el momento de estar ya en Latina, recuerdo que yo le decía a mi partera, ¿cuánto falta? Ya va a acabar esto, ya quiero que acabe. Y ella me decía, va a pasar cuando tenga que pasar, ¿verdad? Tranquila. Y yo ya no aguantaba, ya no quería seguir sufriendo, porque sí, las contracciones son muy dolorosas. Y recuerdo que en cada ventana que tenía de cuando ya se iba la contracción, mi mente me llevaba a cuando yo era niña, cuando yo estaba con mi mamá y mis hermanas, y yo sentía muy dentro de mí que algo estaba pasando. Y mi partera lo supo ver al chilazo. Ella me dijo, ¿tienes miedo, verdad? Y yo pensé que la verdad no tenía miedo. Yo pensé que estaba lista para parir, pero no, sí, tenía miedo y mi partera me ayudó a verlo. Cuando me hizo esa pregunta le dije que sí. Y me dijo, ¿tienes miedo a qué? Y pues la verdad salió de mí y dije, creo que a ser mamá. Y entonces ella empezó a preguntarme muy amorosamente, ¿verdad? ¿Por qué tienes miedo a ser mamá? Y fue esa parte emocional que yo necesitaba sanar en ese momento para poder traer a mi hija al mundo. Y recuerdo que le dije que estaba muy enojada porque no estaba mi mamá. Y ella me dijo, tu mamá no puede estar físicamente acá, pero está en fuerza, está dentro de ti, en tu corazón. Invítala a tu parto y dile que te dé la fuerza para poder parir. Y así fue. Y desde ese momento empezó como la acción. Empecé dentro de mí a sentir que mi mamá estaba conmigo y a pedirle que me ayudara, que me diera la fuerza para traer a mi bebé al mundo. Y junto con mis miles de oraciones en la cabeza, ¿verdad? Estaba mi esposo detrás de mí, dándome ayuda, soportándome y acariciándome, dándome mucho amor. Creo que si me preguntan qué sentimiento tuviste el día de tu parto, diría amor, porque me sentí amada. Me sentí muy amada por mi esposo, me sentí muy amada por las parteras, por mi dula, muy amada por mi familia que les avisaron que yo ya estaba en labor de parto. Y me sentí muy amada por mis amigos también. En general sentí mucho amor en mi entorno y recuerdo el momento que expulsé la cabeza, mi partera me dice, ¿quieres tocarla?
Y yo, no, no quiero. Pero al mismo tiempo estiré la mano y toqué la cabeza de mi bebé y hoy en día cuando le doy de mamar o la tengo acostada, sobo su cabeza y recuerdo exactamente ese momento, cuando todavía no salía completamente de mí y toqué su cabeza y a veces la recuerdo, ¿verdad? La toco y recuerdo cuando tocaba su cabeza mientras aún no salía completamente de mí. Y ya después se expulsó completamente y olvidé, como dicen todas las mamás, sí, es cierto, se olvida uno del dolor. No sé qué pasa. Hay un video, de hecho, que grabó, no sé si fue mi dula, en donde me dicen en una foto y yo como les digo, ay, espérense mi pelo para arreglarme mi pelo, para salir bien en la foto, después de que había pasado horas donde ni siquiera fui consciente de que dicen que hubo una tormenta. Yo no escuché nada, no vi nada. Yo solo estaba en mi mundo, en mi burbuja, tratando de traer a mi hija al mundo. Y cuando la tuve en mis brazos, fue lo mejor. Fue un sentimiento inexplicable. Las primeras, hay una anécdota muy graciosa que quiero contar, y es que cuando estaba después del parto, ya estaba en la cama, las parteras me dijeron que no me parara para orinar, yo quería orinar y me dijeron no te pares, pero no me dijeron por qué, yo tampoco lo analicé, pero yo me quería parar y ellas dijeron como, bueno, ¿verdad? Aquí al lado te vamos a poner algo para que puedas orinar y me desmayé. Y yo me desmayé y recuerdo que Ari me cargó con su fuerza inigualable. Amamos a Ari. Y me cargó y me dicen que me acostó en la cama y solo recuerdo que cuando desperté del desmayo, me decía mi partera como, hola, hola Fátima, hola, yo soy Diana, soy tu partera, estás en nutrición materna. Y yo como, ok, agarrando señal, ok. Y mi esposo tenía a la bebé y así como desde el lado dice, y tenés una hija, como quien dice, no te puedes morir, ¿verdad? Él se angustió mucho cuando me desmayé. La verdad sí le pegó un buen susto, pero lo bueno es que me recordó que tenía una hija y no tenía oportunidad de irme. Y ya después, pues empezó lo de cortar el cordón umbilical, que mi esposo tuvo la maravillosa oportunidad de hacerlo, lo cual le encantó, le fascinó y quería hacerlo, entonces le gustó mucho. A mí también me gustó mucho ver que él lo hacía y ver cómo por primera vez le cambiaba un pañal a un bebé en su vida, ¿verdad? Nunca había cambiado un pañal y fue muy gracioso ese momento también donde Diana le enseñó cómo hacerlo. Eh, la verdad me sentí muy cómoda aquí en la cama porque pues es como una cama de tu casa, ¿verdad? No es como que estés en un hospital con luces fuertes o gente extraña entrando y saliendo. Yo ya conocía a todos los que estaban aquí, mi dula, mis parteras, yo ya las había visto en citas anteriores, nos conocíamos, platicamos, mi esposo. Entonces no era algo extraño, ¿verdad? O no era algo incómodo. Al contrario, era algo muy cómodo y me gustó bastante el poder pasar esa noche aquí y qué mejor pasarla al lado de mi esposo. La verdad fue un momento muy lindo, aunque cansado, muy cansado. El tener a mi esposo junto a mí, ¿verdad? Acostados en la misma cama con nuestra bebé al centro. La verdad es que luchar contra la depresión es algo bastante difícil, pero definitivamente el haber tenido una bebé, una hija, ha cambiado mi vida totalmente. La fuerza que vi que tenía durante el parto, que pensé que no la tenía, la verdad no dimensioné que pudiera llegar a tener esa fuerza, me ha ayudado a saber que yo puedo con todo. Yo puedo con cualquier cosa. Y siempre cuando tengo algunas dificultades en mi vida, actualmente siempre pienso, ¿no? Si yo pude con el parto, yo puedo con todo. Y sí, creo que la experiencia en torno al parto me ha ayudado a ver que
que la depresión sí es algo muy fuerte, pero hay muchas cosas más por las que podemos vivir, ¿no? Cuando tenemos depresión creemos que muchas cosas son difíciles, que todo está en nuestra contra, etcétera, etcétera, porque así era como yo me sentía, pero ahora tengo la fuerza de decir, ok, tal vez algunas cosas van en mi contra, pero yo puedo con esto. Durante el posparto siempre tuve el apoyo de mi esposo y maravillosamente de mi dula. Ella me ayudó bastante a poder dar el pecho. Y también tuve una emergencia que se salió de nuestras manos, que no tuvo nada que ver con intuición materna y no podía darle yo de mamar a mi bebé porque tenía algo en mi sangre que no podía como darle de mamar. Y recuerdo que pasé una noche de hospital horrible por esa situación, pero fue como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y mi esposo llamó a mi dula y le dijo, mira, Fátima está mal, eh, ¿puedes ayudarme con la bebé? Y les digo, eran las 3 de la mañana, no sé cómo ella se movió y llegó a la casa y cuidó a la bebé mientras yo no estaba. Fue un día entero. Al día siguiente yo llegué y ya podía darle mamá nuevamente a mi bebé y, y amé mucho el momento de entrar y ver que alguien estaba cuidando a mi bebé y alguien en quien confiaba y alguien que yo quería y apreciaba mucho como ella y me sentí feliz de saber que mi hija estuvo muy bien cuidada. Y después de eso fue un posparto muy, muy tranquilo. Todas las dudas que tenía, cada inquietud mínima le escribía a mis parteras. Ellas siempre estuvieron muy atentas a mí por cualquier cosa. Eh, Cualquier inquietud que yo tuviera, si el sangrado era normal o los dolores tantos eran normales, y todo ella me pedían fotos o audios, videos de lo que estaba pasando con la bebé, cómo estaba yo, y ya, eso era todo. Todo se lo solucionaba muy fácil porque sabía que ellas estaban al pendiente de mí y al, al chilazo me contestaban los mensajitos. Lo único que cambiaría de mi parto es confiar más en mis parteras. Ellas siempre me dijeron que confiara en mi cuerpo, que confiara en mí, sobre todo. No tanto en ellas, sino que confiara en mí. Y recuerdo que antes del parto yo dije, no, yo tengo que confiar en mis parteras porque ellas saben, ellas son expertas. Pero al momento del parto tenía miedos, tenía mucho miedo y lamento no haber confiado en ellas porque todo lo que dijeron fue real. No, creo que me hubiera gustado confiar más y tal vez hubiera evitado eh, esas inseguridades que tenía en ese momento, pero es lo único que cambiaría. De ahí todo fue realmente como lo soñé. Para todas las mujeres que están buscando el, el parto y tal vez no saben muy bien qué método, qué y así, o con miedo, solo les puedo decir que, como me dijeron mis parteras, confíen en su intuición. Y creo que por eso se llama así, la intuición materna. Confíen en su intuición y ustedes van a saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Um, Escuchen a todos los métodos posibles que hay, escuchen las opciones que hay y confíen en escoger la adecuada para ustedes. En mi caso, yo desde antes de saber que estaba embarazada sabía que este era el método que yo quería y cuando lo encontré, la verdad es que siento que encontré oro. Nunca, a pesar de que tengo 4 hermanas, nunca sentí tanto el soporte femenino como lo sentí aquí, en mi intuición materna. Nunca había experimentado tanto amor femenino, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde es difícil que las mujeres se lleven bien por alguna razón, pero aquí
me sentía muy feliz de tener amigas, porque realmente las considero eso, mis amigas que siempre procuraron el bien para mí, para mi bebé, pero más importante para mi familia en general.